Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Conozco a muchos, a otros no conozco porque ya desde hace, de pronto hace 3 años no he podido venir a visitar. Pero por un tiempo, casi 2 años, junto a mi esposa, mis hijos, 2 acaban de salir. Tenemos otra bebé que está ahí atrás, ya creció la familia desde la última vez que estuvimos. La bebé menor tiene ya casi 1 año, tiene 11 meses. Pero nosotros pasamos como 1 año visitando a las iglesias que nos apoyen a nosotros, como ustedes apoyen a muchos misioneros acá colombianos. De hecho, esta mañana en el primer culto, en el tiempo de oración por la familia Valencia, no han llegado a Turquía, salieron el martes de Cali y en el momento se encuentra en el país de Francia, creo que en la ciudad de París en el momento, y me mandó un mensaje de gratitud. Y pues quería comentarles a ustedes esta mañana que para un misionero, cuando deja su tierra, su familia, sus amigos, y llega a otra parte, algo que le puede dar mucho ánimo es saber que aunque uno no esté en el país de donde es, que hay iglesias y personas orando y apoyando a ellos. Así que muchísimas gracias por esas oraciones. No dejen de orar por los misioneros, es algo muy importante. Mi nombre, como Laura les dijo, mi nombre es Jordan Brian, para los que no me conocen. He trabajado con misiones acá en Colombia ya, desde el 2007, 2008, por ahí. Y hace 5 años nosotros empezamos un trabajo en la ciudad de Armenia, trabajando en las universidades. Empezamos en la universidad del departamento allá, donde nosotros abrimos grupos que son células, básicamente, que ustedes conocen bien, pero dentro de la universidad con el fin de alcanzar personas que no conocen a Cristo. Y la forma en que lo hacemos es preparando a los jóvenes de nuestras iglesias locales para que ellos hagan ese trabajo mientras que estén estudiando su carrera. Creemos nosotros que ir a la universidad hay un propósito más grande que solo sacar a títulos profesionales. Y eso es intencionalmente compartir la fe en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Eso no solo aplica a los que son estudiantes, también los que somos profesionales, los que somos gerentes de negocios, los que preparamos arepas en la calle, los que trabajamos en un colegio, los que son profesores, enfermeros, médicos. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en esos lugares para poder extender su reino a través de usted y yo. ¿Están de acuerdo? ¿Saben esto? Que no hay ninguno, en la Biblia no se encuentra clases de creyentes donde la palabra nos enseña que este grupo por acá, ellos sí son más bien los que deben de compartir su fe, los que son los que deben de representar Cristo más. No, la palabra nos habla de que cuando uno es seguidor de Cristo, lo que los demás deben de ver en mi vida es precisamente este camino hacia Cristo. Y podemos nosotros decirle a la persona a nuestro lado: sígueme a mí, mientras que yo siga a Cristo. Eso es el anhelo de Dios para nuestras vidas. Esta mañana voy a compartir una palabra de misiones. Estamos iniciando la semana de misiones. Yo sé que el fin de semana que viene habrá varios cultos de misiones. Es un tiempo muy importante que amo mucho. Lastimosamente no pudimos programar para estar la semana entrante, pero voy a aprovechar esta mañana también y hablar no solo de las misiones, pero también de algo que es la decepción. ¿Quién acá se ha enfrentado con la decepción o ha sentido decepcionado una vez? Los que no levantaron la mano, por favor, hablen conmigo después, porque yo quiero saber cómo vivir esa vida sin sentir decepcionado. Siento que me pasa semanalmente. Le cuento que a mí me gusta mucho montar cicla. Y ahí en Armenia donde vivimos son puras montañas y me doy cuenta de que si quiero mejorar en la cicla tengo que bajarme de peso, ¿cierto? Y llevo como 3 semanas intentando hacerlo y nada que funciona. Así que todas las mañanas cuando me piso ahí y miro ese número que aparezca, siento decepcionado. Otras decepciones que uno puede sentir: cuando no le va bien
a la selección, ¿cierto que sí? Eso es lo peor. Cuando uno invita a los amigos eso me pasó a mí no en los últimos, pero este año me pasó. Yo invité a un grupo de personas a la casa a ver el partido y en las clasificaciones, y estamos ahí viendo ese partido y pierde el equipo. Y como todos llegan felices, ¿cierto? Comiendo papitas y todo eso gaseosa. Y las caras de cada uno cuando terminó ese partido, decepcionados. Pero hay decepciones muchos más grandes que se puede vivir en esa vida. Y la verdad, de esas cosas de los que estoy hablando en este momento realmente no tiene peso en cuanto a la eternidad. Pero hay otros momentos que vivimos nosotros donde sí la decepción nos puede llevar a un lugar donde el Señor no quiere que nos quedemos. Es una realidad para todos, pero cuando muere un familiar, un papá, pues ojalá que nosotros que somos papás y los que van a ser papás, el deseo es que nosotros vamos antes de que nuestros hijos. Pero a veces también nos toca como padres. Cuando llegue el resultado de un examen donde el médico, y en ese examen los resultados nos muestran que tenemos cáncer, o que el esposo o la esposa, o el papá o el abuelo tiene cáncer. O los momentos cuando llegamos al trabajo y nos dice de pronto de una forma muy amable que ahora no hay trabajo y nos toca salir a buscar trabajo. O cuando llega el día del mes donde tenemos que pagar el arriendo y no hay con qué pagar el arriendo. Nosotros vivimos en esta vida, y una realidad de la vida es que a veces vamos a sentirnos decepcionados. Y vamos a mirar un caso en el Antiguo Testamento de la decepción. Pero primero quiero contarles una historia, un testimonio. Yo trabajando en la universidad, paso tiempo semanalmente con algunas personas, con muchachos ahí haciendo un proceso de discipulado. Y hay alguien me puso en contacto con un muchacho hace unos 6 meses, y esa persona que fue criado en la iglesia había salido del camino, había cometido muchos errores, le había echado de su iglesia local, pero sin embargo había personas muy preocupados por la vida de ese joven. Así que me llamó y me pidió el favor de que empezara yo a hablar con él, a ver cómo podemos pasar por ese proceso. Y nosotros empezamos a hablar, y les cuento que pues por la gracia de Dios el muchacho va bien en su proceso, ya se ha integrado a otra iglesia, lo veo bien restaurado, ha dejado pues esta vida que no es una vida en Cristo por un lado, y lo veo caminando bien, en un proceso pero caminando bien. Yo lo veo otra vez como creyente comprometido con el Señor. Y también en el proceso él tenía que visitar a una persona, y esa persona le contó a él que quería que cada día por 15 días, que al levantarse quería que él escribiera algo, una palabra, solo una palabra que describe quién es ese muchacho. Y entonces yo me encontré con él para nuestra reunión semanal el día después de que le había dado la tarea. Cuando hablamos de ser escogido, estamos hablando de ser salvo, ser hijo de Dios, hacernos parte del pueblo escogido de Dios. Y a eso refiere él cuando escribió en su cuaderno: soy escogido. 10 años, 15 años, 20 años, 50 años orándole al Señor: Señor, quiero la voluntad tuya para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero hay algo que necesitamos entender nosotros que somos creyentes: que Dios tiene una voluntad, tiene una sola. La voluntad de Dios es reconciliarse con la humanidad. Mandó a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Todo desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, lo que nosotros encontramos en nuestra Biblia, no importa el autor, no importa el testamento, lo que encontramos es una historia que nos muestra todo lo que pasa en la vida de personajes escogidas,
Pero que todo cuando sumamos todas las historias, lo que nos muestra es el proceso de Dios para rescatar a la humanidad, a salvar la humanidad. ¿Sí? Y bueno, por la tecnología, nosotros hoy en día podemos abrir la Biblia, podemos colocar una palabra clave y podemos encontrar varios resultados. Así que no quiero que me acompañen porque voy a pasar por esos versículos rápido, pero si quiere anotar el lugar, se puede más adelante mirar lo que dice. A mí, pues yo quería mostrarle a esa persona, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Específicamente, ¿qué dijo Jesús? En Mateo 6:10, Jesús le enseña a los discípulos cómo orar. Es la oración famosa, el Padre Nuestro, que nosotros usamos muy de vez en cuando, pero la verdad es que es la forma en que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y en esta oración hay una parte del versículo 10 que dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Que se cumpla qué? Tu voluntad, Dios, como se cumple en el cielo. Luego en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Luego, en Mateo capítulo 12, versículo 50, otra vez Jesús le dijo a los discípulos: pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y hay otros ejemplos en los evangelios donde Jesús habla de la voluntad de Dios. Pero por último quiero leerles desde el capítulo 26, el versículo 39. Jesús está orando en el jardín de Getsemaní, preparándose para ir a la cruz, a pagar el precio. Iban a venir muy poco después a llevarle a la cárcel. Y dice ahí Jesús, dice la palabra 39 del capítulo 26, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Lo que no encuentro en ninguno de los ejemplos que les acabo de compartir, un momento donde Jesús le dice a Dios: quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. El problema que tenemos a veces es que nuestra oración se vuelve muy egocéntrico. Nosotros nos enfocamos tanto en ¿qué estoy haciendo yo con la vida?, que se nos olvide que la voluntad de Dios es única y que a pesar de donde Dios nos tiene en esta vida, debemos de estar trabajando en pro de la voluntad de Él. Sea si nos lleva hasta la cruz, como en el caso de Jesucristo, sea si nos llama a hacer otra cosa que no es la profesión que venimos preparándonos para elaborar, sea enviándonos a otro lado del mundo para llevar el evangelio, sea trabajando dentro de mi casa cuidando a los hijos del vecino, trabajando en un colegio, en la universidad, en un taller para autos, bueno, el trabajo que sea, el lugar donde el Señor nos coloca, no cambia la voluntad de Él. Por esa razón Jesús le pudo enseñar a los discípulos: cuando oren, oren así: no mi voluntad, sino tu voluntad de Dios. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumpla en los cielos. Porque no cambia.
Lo que sí cambia es el propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del lugar donde Él nos ha colocado, estamos hablando de cómo Él quiere usarme a mí específicamente para llevar a cabo su voluntad. Pero hay que entender, no importa el paso en el que está usted en su camino en Cristo, si apenas está iniciando o si lleva 70 años en el Evangelio, hay que entender que la voluntad de Dios para este mundo, para su pueblo escogido, para personas escogidas como usted, yo y mi amigo del que les estoy hablando, Dios quiere alcanzar a los que no lo conocen a través de nosotros, principalmente. ¿Me hago entender? Amén. Ahora podemos compartir el mensaje esta mañana. Cierren sus ojos, por favor. Dios, gracias por ese día que nos has dado. Gracias por el privilegio que es ser parte de tu pueblo escogido, Señor. Los que contamos con salvación en Cristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias por, a pesar de no tener el deseo de sufrir de esa forma en la cruz, gracias por decirle a nuestro Padre, a tu Padre, que se cumpla la voluntad del Padre. Gracias por no ser egoísta. Gracias por querer extender gracia y salvación a toda la humanidad. Dios, en esta mañana te pedimos que nos habla a través de tu palabra. Espíritu Santo, haz tu voluntad en medio de nosotros. Aunque será predicado un mensaje, sabemos, Espíritu Santo, que tú puedes comunicar exactamente lo que cada uno en ese lugar necesita escuchar esa mañana. Así que haz tu voluntad, ayúdanos a nosotros a entender tu palabra, a crecer en nuestra fe y a hacer tu misión, hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tienen la Biblia, acompáñame por favor al libro de Éxodo, el capítulo 5. Y vamos a comparar el ejemplo de un hombre que me imagino que muchos conocen, que se llama Moisés, a lo que acabamos de leer, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando enfrentando la muerte, enfrentando un gran sufrimiento, Él decidió que se cumpla tu voluntad de Dios, que haga tu voluntad, Dios, no la mía. Éxodo capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo? La culpa es tuya, Dios, lo que Moisés le está diciendo. ¿Por qué has traído problemas a esa persona? De pronto usted sería un poco diferente, de pronto diría: ¿por qué me has traído tantos problemas? Confío en ti, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo con quién comprar el mercado? ¿Por qué no me ama mi esposo, mi esposa? ¿Por qué me trata de esa forma? ¿Por qué mis hijos son tan desobedientes? ¿Por qué tengo cáncer si llevo 50 años sirviéndote a ti, Dios? La pregunta de Moisés es: ¿por qué has traído tantos problemas a tu pueblo? Y la segunda pregunta: ¿por qué me llamaste? O como parece mensaje, si me permite, ¿por qué me has escogido? ¿Por qué me has escogido? Nosotros a veces cuando nos comprometemos con el Señor, esperamos que todo va a salir bien, ¿cierto? Si Dios nos llama a hacer algo que requiere un sacrificio o que se requiere una inversión de tiempo, de recurso, esperamos que este algo a que nos hemos dedicado tanto tiempo va a llevarnos a hacer algo grande, o por lo menos tener algún éxito. Sea si me estoy preparando como maestra de escuela dominical,
sea si me estoy preparando como ser líder en la iglesia, pastor de una obra nueva, misionero al otro lado del mundo. Esperamos que la inversión de tiempo que hagamos nos prepare para hacer un trabajo, y que en ese trabajo tenemos éxito. Pero en este caso, Moisés, la pregunta que él tiene es: ¿por qué me has escogido? Y posiblemente esa mañana hay personas que llevan mucho tiempo caminando tras el Señor, buscándole a Él, esperando servirle a Él. Ha sacrificado su tiempo, su recurso y otras cosas, y está pensando: ¿y por qué he hecho tanto si todavía siento que no ha habido ningún éxito? Si todavía solo eso me ha traído problemas. Estoy sirviendo en la iglesia entre semana, y en vez de trabajar las horas extra, y falta la provisión que necesito para poder sobrevivir. ¿Por qué me has escogido, Dios? Para entender cómo llegó Moisés a sentir como él siente, es importante que nosotros miramos el contexto de esta historia. Me imagino que ustedes conocen bien la historia de Moisés. ¿Quién recuerda dónde nació Moisés? Todos a la vez, y yo voy a decir la respuesta correcta para que nadie sepa si se equivocó o no. ¿Dónde nació Moisés? Sí, en Egipto, exactamente, nació en Egipto. Y en ese momento, cuando él nació, recuerden lo que estaba pasando. El pueblo de Israel, ellos vivían como esclavos, exactamente. Ellos no habían vivido como esclavos siempre. Dios había llevado a José y luego a su familia a Egipto. Ellos vivían una generación en abundancia, contaba con mucha bendición del Señor. Pero después que se murió el rey Faraón de antes, llegó otro y luego otro, y ellos se le iba olvidando de quién era el pueblo de Israel. Pero lo que vieron ellos al abrir los ojos es que habían crecido de tal manera que el pueblo de Israel iba a superar a los egipcios en número. Así que un día están mirando y dice que si ellos se ponen contra nosotros, ellos nos van a superar. Así que hay que hacer algo. ¿Quién recuerda qué mandó a hacer Faraón para resolver este problema? A matar, sí, ustedes son muy inteligentes. A matar a todos, no tengo que contar esta historia. Yo veo. A matar a todos los recién nacidos. Bueno, de hecho él llamó a 2 personas, las 2 mujeres hebreas que ayudaban en el proceso del parto, y les decía: si nace varón, que los matan. Pero esas mujeres no les hicieron caso, y empieza a crecer otra vez el pueblo, y otra vez se da cuenta de que está creciendo de una forma impresionante. Entonces volvió y mandó otro orden para Faraón. ¿Quién recuerda qué es que mandó a hacer? A tirarlos todos al río Nilo, a los varones. Y nace un muchacho que nosotros conocemos como Moisés, pero nace este muchacho, y es alguien que se nota que Dios tiene planes. Nos dice la palabra que Dios tiene planes para él. Si quiere conocer bien la historia, más tarde lee los primeros 5 capítulos de Éxodo. Pero bueno, es una persona que tiene mucha posibilidad, y la mamá obviamente no lo quiere matar, no lo quiere tirar al río. Y entonces ella llega a un plan. ¿Quién recuerda ese plan? Ella iba a colocarlo a él en un barco, ¿cierto que sí? En una canasta, sí, fue una canasta, tiene razón. Lo iba a colocar en una canasta y echar esa canasta al río Nilo. Pero no solo iba a mandar la canasta por el río, también alguien iba a acompañar por el lado de la orilla a esa canasta. ¿Quién recuerda? La hermana, sí, mandó a la hermana. Así que va esa canasta por el río, la hermana está ahí vigilando, cuidando qué va a pasar con mi hermanito, y llega a un lugar. ¿Y quién se está bañando ahí en ese lugar?
La hija de Faraón, la princesa, está allí y ella ve a la canasta y le da tristeza porque obviamente es un muchacho, un varón hebreo, ¿cierto? Y pues lo van a matar, y ella tuvo misericordia y lo sacó, y de pronto, de repente aparece esta hermana y ella le dice a la hija de Faraón que quiere que yo vaya y yo busque a alguien que puede cuidar a este bebé. Y le dice que sí. Y entonces la hermana vaya y busca a quién, a la mamá. Y la mamá llega y se reúnen, y la mamá lo lleva a la casa y pasa unos años en la casa con la mamá hasta que es más grandecito, y ella le lleva a la princesa, bueno, a la hija de Faraón, para vivir dentro del palacio. Les hago una pregunta: ¿será que Dios estaba cuidando la vida de este muchacho desde su nacimiento? ¿Será que Dios tuvo un propósito para la vida de este varón? Es obvio, ¿no? ¿Cómo puede pasar una historia así? Increíble la historia. Y Moisés fue criado allí dentro de la casa de Faraón, y llega el momento y ya es más grande, y él sale y él está mirando y le da tristeza ver cómo los egipcios maltrataban a los israelitas viviendo en esclavitud. Y un día él ve a un soldado, un jefe de trabajo, maltratando a uno de los hebreos, y Moisés lo mata. Y él siente que ha hecho algo bueno. Y el día siguiente él llega al mismo lugar y están peleando dos hermanos hebreos, israelitos, y él les dice: ¿por qué pelean entre ustedes si son hermanos? Y ellos le responden a él: ¿qué? ¿Nos va a matar como mataste al egipcio ayer? Y le da tanto susto a Moisés que él sale al desierto y pasa unos 40 años allí. Vuelvo y les pregunto: ¿será que Dios tiene un propósito con esa persona? Porque al parecer él ha desviado totalmente de cualquier plan que Dios pudiera haber tenido. Como que quería olvidarse de todo lo que había visto. Él está allí viviendo, bueno, de pronto felizmente como pastor, tiene su esposa, nace su hijo, y un día él está caminando y él se encuentra con una historia que muchos conocen, la zarza ardiente. ¿Recuerda la historia? Él escucha una voz y se le acerca a esa zarza. Y la zarza, Dios a través de la zarza ardiente le habla. Y le quiero leer lo que le dijo Dios. Si quiere me puede acompañar a Éxodo capítulo 3, al versículo 7. Recuerda, Moisés se había ido, está escondido, pastor de ovejas, tiene esposa, tiene hijo, aparentemente feliz, ahí alejado de la ciudad. Y dice la palabra: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón,
tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Imagínese usted si el Señor le hubiera llamado de tal manera. ¿Se puede imaginar? ¿Cuáles son las palabras claves que a nosotros nos gusta escuchar de un llamado como este? Una tierra donde fluye leche y miel, ¿cierto? ¿Quién no quiere esa tierra? Hasta ahora no he visto la tierra donde fluye leche y miel literalmente, pero sabemos de qué está hablando Dios cuando le dice a Moisés: los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y la última palabra, tú, Moisés, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Qué llamado del Señor, ¿no? Impresionante. ¿De dónde salió la idea de sacar el pueblo de Egipto? De Dios. ¿Venía orando Moisés por el pueblo? De lo que sabemos, no. Moisés estaba ya con su estrategia, planeando, estudiando en la universidad de guerra o algo así, para poder saber cómo se lleva a cabo una misión como esta. No, está cuidando ovejas. Está cuidando ovejas. Eso de pronto nos puede ayudar a entender la actitud que vemos en Moisés en el capítulo 5, en los versículos que acabamos de leer. ¿Por qué has traído problemas a tu pueblo y por qué me has escogido? ¿Por qué me llamaste a mí? Porque Moisés no quería, y de hecho el capítulo que sigue y hasta el capítulo 4, lo que vemos es Moisés sacando excusa tras excusa, diciéndole a Dios que no puedo, no soy capaz, tú no sabes quién soy yo, no sé. Y a veces hacemos lo mismo nosotros. Sentimos que el Señor nos quiere preparar en algo, pero no, es que no soy muy inteligente, o no soy bueno para hablar frente a otros, o soy muy pobre, o tengo todo lo que necesito, pues porque la pobreza, tanto la pobreza como la riqueza puede llegar a ser obstáculo para que alguien haga la voluntad de Dios. Y sacamos excusas. Pero finalmente Dios le convence a Moisés. Él cede al deseo que tiene Moisés de que alguien le ayuda, y Dios le promete que listo, tu hermano Aarón te va a ayudar a hablar con la gente, a pararse frente a los demás y liderarlos. Pero tú, Moisés, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Los llamados que recibimos del Señor son individuales, son particulares, y Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Lo que podemos saber con seguridad es que mi vida, mi propósito, el llamado de Dios debe de encajar dentro de la voluntad de Dios, que es reconciliarse con toda la humanidad. ¿Sí? Él quiere salvar lo que se había perdido. Así que usted en ese momento, en el lugar donde está sentado, piensa en su vida por un momento, 10 segundos, ¿a qué se dedica? Estudiante, profesor, ama de casa, cocinero, conductor. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo la misión de Dios en el lugar donde Dios le ha colocado? Si la voluntad de Dios es único, y si nosotros somos seguidores de Cristo, si somos, como dijo mi amigo, escogido, tenemos que entender de que donde estoy en ese momento puede que sea exactamente el lugar donde Dios quería colocarme desde antes de nacimiento. Pero si no estoy haciendo la misión de Dios, puede que esté en el lugar correcto, pero no estoy haciendo lo que me mandó a hacer. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos diariamente:
Oré así: que se cumpla tu voluntad acá en la tierra como en los cielos. Porque se trata de la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios para mi vida. No tienes que buscar más, por favor. No buscas más la voluntad de Dios para su vida. Les estoy diciendo que la voluntad de Dios es salvar a la humanidad. Es reconciliarse con la humanidad, con los de Tuluá, de Colombia, de todo país en ese mundo. ¿Sí? Bien. Terminamos en el capítulo 5. Otra vez, por fin le hace caso Moisés y él llega y Moisés y Aarón le cuenta a los líderes de Israel lo que Dios le había dicho a Moisés a través de la zarza ardiente. ¿Y qué escuchan ellos? Tierra donde fluye leche y miel, los voy a sacar de Egipto. Por fin, esta tierra prometida. Y les respondan que sí, que vaya y que hable con Faraón. Y ahí nos encontramos con Moisés y Aarón en el versículo 1 del capítulo 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Y responde en el versículo 2: ¿así? Replicó el Faraón. ¿O de pronto fue así? ¿Y quién es este Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. ¿Qué escucha Moisés en este momento? ¿Qué piensa Moisés en el momento donde Faraón le responde de una forma negativa? Me imagino que está pensando: pero mi llamado, pero es que Dios me sacó del desierto ahí solo después de 40 años, me molestó y me trajo hasta acá, aunque le dije: ¿quién soy yo? No soy bueno para hablar, ¿cómo voy a hacerlo yo? Y ahora llego y me responde Faraón que no. Es lo que escucha Moisés. Pero ¿qué escucha el Señor? El Señor escucha: no conozco a ese tal Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios que les he dicho varias veces esta mañana? Salvar a la humanidad, reconciliarse con toda la humanidad, ser glorificado en los cielos por su creación, la humanidad. Le hago una pregunta: ¿Faraón hace parte de la humanidad? Sí. ¿Faraón hace parte de todas las familias de la tierra como el llamado original a Abraham? Sí. Y cuando Faraón dice: no conozco ese tal Señor, por encima de sacar el pueblo de Israel de Egipto está la voluntad de Dios. Para poder ser reconciliado con Dios hay que conocer a Dios. Y bueno, yo creo que todo pasó después, las plagas que pasó, precisamente porque el pueblo de Egipto y Faraón no conocieron a Jehová, Dios de Israel, Dios de la creación. Así que la decepción de Moisés en este momento es porque no se ha cumplido el llamado, la promesa, de la forma en que yo quería verlo cumplido. Hermano, eso nos pasa a nosotros, ¿cierto que sí? Nosotros conocemos la palabra, oramos, leemos, esperamos la bendición del Señor, pero entonces ¿por qué que no puedo pagar arriendo este mes? ¿O por qué es que tengo tantos problemas con mi esposo, mi esposa? ¿Por qué no puedo encontrar empleo si soy hijo de Dios? Si nosotros tenemos la perspectiva de que Dios quiere salvar a toda la humanidad, podemos empezar a entender la razón por la cual tenemos que pasar por esas situaciones, esas cosas que nosotros vemos con decepción.
donde sentimos decepcionados. ¿Por qué es que estoy luchando con cáncer? De pronto es porque hay 5 médicos en el hospital donde usted va a vivir los últimos 3 años de su vida que no conoce a Jesús. Es difícil escuchar para cualquier persona, aun cuanto más los que están luchando con una enfermedad. Y de pronto es que con esta enfermedad los médicos van a hacer todo lo que pueden y no van a encontrar resolución. Y de un día para el otro van a hacer un examen y va a salir libre de cáncer. Ojalá que sea así. Pero si no, y Dios te manda a los cielos para estar con Él, eso es ganancia. Y de pronto es a través de la actitud que esa persona ha mantenido en medio de una prueba tan tremenda que le lleva a los demás a conocer a Cristo. O de pronto usted lleva 6 meses sin trabajo, pero cada semana le llega para comer, le llega para pagar los servicios, le llega para llevar a su hijo a comer helado, y los vecinos a su lado están como confundidos. Que este man no trabaja, pero todavía puede pagar eso. Pero usted sabe que la provisión siempre viene de la mano del Señor, como le bendice vez tras vez tras vez. Usted cree que el Señor quiere que usted quede quieto. Que usted quede quieto con esa bendición, con esos milagros, aunque puede que sean pequeños o grandes. Lo que Dios quiere hacer a través de usted, a través de su prueba, a través de ese tipo de dificultades, Él quiere alcanzar a las personas a su alrededor, para que ellos lleguen a saber que hay alguien más grande que el gerente de mi trabajo en quien debo de poner mi confianza. Llegamos al momento de frustración de Moisés, porque Moisés no entiende la voluntad de Dios. Después de que Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón, se duplicó el trabajo del pueblo de Israel. Se puso tan difícil que ellos no podían hacer todo lo que Faraón les había mandado hacer, y los maltrataba aún peor de antes. El mismo pueblo de Israel se vuelve frustrado, decepcionado, hasta enojado con Dios, porque ellos llegan y dicen: ¿cómo así? Que nos llegue esta promesa y ahora nos tratan peor que antes. Un día salen Moisés y Aarón de hablar con Faraón, y dice la palabra en el versículo 21 del capítulo 5: los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. En los versículos después es donde escuchamos a Moisés rogándole al Señor: ¿por qué has traído tantos problemas? ¿Por qué me enviaste? Ser escogido no significa que todo va a ir en el camino que nosotros hemos escogido. Ser escogido, ser hijo de Dios, no significa que las cosas siempre van a salir bien. De hecho, lo que veo yo es que los momentos más difíciles en la vida de un cristiano son los momentos donde más se glorifica Dios a través de nosotros. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a que Él se glorifique de esa forma. Terminamos con el versículo 5 del capítulo 7.
capítulo 7, versículo 5. Dice Dios: cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuál fue el problema de los que vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 5? Que Faraón dijo: ¿quién es ese tal Señor? Y acá en el capítulo 7 lo que vemos es que cuando ven a mi mano poderosa, cuando sacan los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa mañana me imagino que hay muchos que se encuentran en momentos difíciles. Hay muchos que se encuentran en momentos donde de pronto tienen las mismas preguntas. ¿Por qué me has traído tantos problemas? Se supone que me has llamado. Se supone que me has salvado. Pero entonces, ¿por qué me toca luchar tanto? Para sobrevivir, para encontrar trabajo, para ir bien con la familia. A veces, hermanos, el llamado del Señor, a veces el propósito que Él tiene para nuestras vidas requiere más paciencia, requiere mirar desde otra perspectiva, donde entendemos de que aunque estoy pasando por ese momento difícil, Dios todavía me quiere usar. Le quiero decir esa mañana, no importa las circunstancias en las que usted se encuentra, Dios le quiere usar a usted para extender su reino. Dios quiere usar a cada uno de nosotros para extender su reino, para que hagamos la voluntad de Dios. Colóquense sobre sus pies esta mañana. Vamos a orar. Para algunos de nosotros que nos estamos enfrentando con la decepción, tenemos que ir primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Si siente decepcionado con su vida en Cristo, con su vida en general, primero vamos a Dios. Cuando llegamos a Dios, como vamos a hacer ahora mismo, seamos honestos con Dios. Cuéntale a Él en sus propias palabras lo que es que siente en el corazón. Cuéntale a Él. Y hay que recordar que una demora no significa que la promesa no se va a cumplir. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.